Buenas tardes, soy Daniel Ubalde, soy geógrafo de la Pontificia Universidad Católica Santiago. También soy magíster en geomática en la misma institución y hoy les vengo a hablar sobre un tema muy relevante para los que vivimos en las zonas costeras llamado el riesgo de tsunami. Bueno, se han escuchado mucho de que estamos esperando un gran terremoto y un gran tsunami acá en la zona y para eso les vengo a dar la base científica por qué aseveramos tal hecho. Primero, para comenzar, tenemos que entender de qué hablamos cuando retratamos el riesgo. Entonces, el riesgo es una probabilidad de dos factores. Por una parte está la amenaza que ustedes están viendo en pantalla, que representa el fenómeno físico. Chile se caracteriza por ser un laboratorio natural en donde los científicos de todo el mundo vienen acá a nuestro país a hacer sus investigaciones principalmente sobre terremotos, tsunamis, riesgos volcánicos, erupciones en masa. Entonces, Chile de por sí tiene muchos riesgos y eso es lo que nosotros le llamamos peligro o amenaza natural. Por otra parte está la vulnerabilidad, que es la exposición humana o los procesos, circunstancias que está expuesto el hombre frente a los efectos dañinos de la amenaza. Por ejemplo, si mi casa está construida sobre un campo dunar, sobre arena, voy a tener una mayor vulnerabilidad física a la hora de producirse un sismo, ya que voy a sentir la onda sísmica mucho más fuerte porque son suelos blandos. En contraste, por ejemplo, si tengo mi casa construida sobre roca, o si mi casa es de materialidad frágil como el adobe o el tabique forrado por ambas caras, ¿cierto? También voy a sentir el sismo mucho más fuerte que en comparación con un material mucho más sólido. Y la concatenación entonces de esta amenaza por la vulnerabilidad, nosotros le llamamos riesgo. Por lo tanto, el riesgo es una construcción social, ¿cierto? Tiene esta componente física y social. Y cuando no hicimos caso a la autoridad, cuando no escuchamos a los científicos hablar sobre la amenaza de terremoto y tsunami, se produce un desastre, es decir, se materializa el proceso del riesgo. Los terremotos se pueden clasificar de dos formas. Primero está el sismo según el origen, ¿cierto? Nosotros en Chile tenemos sismos interplacas, que son los que se producen entre las dos grandes placas. Por una parte está la placa oceánica, es la placa de Nazca, que converge, subduce sobre la placa continental, la placa sudamericana, y esa subducción produce roce, produce acumulación de energía. Cada año la placa de Nazca, a una velocidad de 7 centímetros al año, se subduce por la placa continental sudamericana y acumula energía. Esos son los sismos interplaca, que son los que pueden producir tsunamis. También tenemos sismos corticales como sismos de la falla de San Ramón, que están en la cordillera de los Andes, en Santiago, ¿cierto? Que son sismos que se producen a una profundidad inferior a 20 kilómetros. Son sismos mucho más locales. Y por otra parte tenemos la clasificación según la cinemática, cómo se mueve esta placa. Los sismos se producen en fallas. ¿Qué son las fallas? Son discontinuidades de la corteza terrestre, pero que presentan movimientos entre sí. Puede una falla avanzar y otra retroceder. En Chile tenemos las tres tipos de fallas. Fallas normales, que quiere decir que el bloque colgante, ¿cierto? Se eleva sobre el bloque yacente. Y en la falla inversa, que es la más común, que el bloque colgante se subduce, ¿cierto? O se ingresa sobre el bloque yacente. Bueno, ¿cómo ocurrió el terremoto de 1960? El terremoto de Valdivia, el más grande registrado instrumentalmente. Ahora, a continuación, este video explica cómo es el mecanismo de producción de los sismos. Como pueden ver, cuando se produce un sismo, eventualmente, dependiendo de las características de este, por ejemplo, la magnitud, se pueden provocar tsunamis. ¿Y qué son los tsunamis? Son olas que llegan a nuestra costa, producto del movimiento tectónico. Y esas olas, por ejemplo, pueden ver la animación, ¿cierto? El límite de la inundación, que sería hasta dónde llega esa ola, el run-up, que sería la inundación vertical, y en la profundidad de inundación representa el volumen de agua que está sobre un punto en el relieve terrestre, ¿cierto? Para eso, aquí se demuestra la imagen cómo nuestras dos placas están constantemente chocando y ese choque produce roce. Al acumularse en 100 años, por ejemplo, 7 metros,
y en 300 años serían 21 metros, que es el último evento esperado, el del 8 de julio de 1730. Japón, en el año 2011, nos dio una lección. Ustedes pueden ver en la figura que está a su izquierda, en un mapa que representa las áreas que el gobierno japonés tenía estipulado para que se inundaran en caso de ocurrir un terremoto. Y la figura que sale en la estrella, excavaciones del año 2001, es decir, 10 años, los científicos japoneses hicieron excavaciones, calicatas, nosotros le llamamos en geografía, en donde descubrieron que 3 kilómetros hacia el interior, esa zona había sido afectada, la ciudad de Sendai. Por lo tanto, descubrieron la imagen de la derecha, ¿cierto? Las capas de arena, cómo iban en un intervalo de 1000 años en promedio, ¿cierto? Cómo iban grandes terremotos provocando grandes tsunamis y depositando estas capas de conchas, de material tsunamigénico. Y si se fijan, en la capa superior, la del terremoto y tsunami de Johann del 869, es la más superficial. Por lo tanto, ¿cuál fue la conclusión de los científicos? Dice, la posibilidad de que un tsunami inunde 3 kilómetros tierra adentro en Sendai en el futuro cercano es alta. ¿Qué es lo que ocurrió finalmente? En el año 2011 se inundó toda la zona roja, es decir, los científicos quedaron chicos. No se inundó 3 kilómetros, sino 5 kilómetros. En la imagen de la derecha ustedes pueden ver cómo el tsunami ingresaba a la ciudad de Sendai y representa 1 kilómetro. Hay que multiplicarlo con 5 y veamos la dimensión del tsunami producido. Para el caso de nuestro país tenemos evidencia científica, especialmente en el litoral central, donde científicos como Carolina Martínez, Marcelo Lago y Marcos Cisterna realizaron sus estudios. Por ejemplo, en la investigación de la derecha dice cómo se representaría el peor escenario si ocurriera un tsunami, ¿cierto?, en la bahía de Cartagena. Desafíos para el manejo costero integrado. Y en el paper de la derecha, inferior derecha, ¿cierto?, dice fuentes del terremoto chileno de 1730, cuáles son las implicancias históricas, cuáles son los registros escritos que nos hacen aseverar que estamos pronto a un gran tsunami en las costas de Chile metropolitano. Este paper también es icónico porque vino una geóloga norteamericana en el año 2014 a hacer sus investigaciones a nuestro país y si se fijan en la imagen inferior izquierda, realizó las mismas calitatas que realizaron en Japón y se dio cuenta que habían 4 capas de arena, ¿ya? Esto lo realizó en la región de Valparaíso, ¿cierto?, en la zona de Quintero, donde está actualmente ubicada la base de la FACH. Entonces en esta fotografía se dio cuenta que fueron a dar, obviamente, sacaron muestras de estas capas de arena y se dio cuenta de que la capa más superficial, ¿cierto?, la capa que está más arriba del suelo, era la capa de arena depositada por el terremoto y tsunami del 8 de julio de 1730. Por lo tanto, ¿cuál fue la conclusión de ella? Que en Chile central hay evidencia de tsunamis pasados, ¿cierto?, que provocaron inundaciones severas entre 2 y 6 ciclos, es decir, cada 300 años se produce un gran terremoto, por lo tanto, un gran tsunami. También tenemos evidencia escrita, por ejemplo, esto lo escribieron los sacerdotes franciscanos el 8 de julio de 1730, que dice: relación del lastimoso y horrible estrago de la ciudad de la Concepción, del Reino de Chile, causado del temblor e inundación del mar, que la negó el día 8 de julio de 1730. Y abajo aparece la divina providencia, por favor, facilitar. Entonces, si nos volviéramos a 300 años atrás, ¿quiénes eran los que eruditos, los que sabían, los letrados, que sabían escribir, ¿cierto?, y leer? Eran las órdenes franciscanas, las órdenes religiosas, perdón. Entonces, aquí hay un claro ejemplo que hasta el antiguo Concepción, ¿cierto?, sería el actual Penco, el terremoto y tsunami de 1730, perdón, les llegó e inundó sus iglesias. ¿Y por qué escribían esto? ¿Por qué lo dejaban documentado? Porque le pedían al virrey de España, ¿cierto?, que por favor a la divina providencia los ayudaran a reconstruir sus templos. Aquí también pueden ver en la infografía de la derecha cómo los sectores de la plaza, del fuerte, del hospital, que son los sectores anaranjados, fueron inundados, según la evidencia escrita, por el tsunami de 1730. Por ejemplo, también dice: arrasóse todo el convento de San Francisco, quedando en pie, no más que la iglesia, aunque muy maltratada por haberle anegado el agua por la parte de adentro, casi 2 varas, y más por la de afuera, hácese difícil su remedio. Entonces, esta evidencia, ¿qué nos está queriendo decir?
que el terremoto tuvo que haber sido tan grande para que se sintiera en el sur de nuestro país, a más de 600 kilómetros, ¿cierto?, desde la región de Valparaíso. Entonces, si uno hiciera una comparación con los antiguos terremotos, por ejemplo, tenemos el de 1647, en los recuadros rojos que representan daños en edificios en una zona muy acotada, ¿cierto? Sería de la cuarta a la quinta región. El de 1730 podemos registrar evidencia histórica desde Copiapó por el norte hasta Concepción por el sur. Y además de los daños de edificios, ¿cierto?, se registraron tsunamis grandes y levantamientos costeros. El de 1822 fue mucho más acotado. Se registraron daños de edificios, pero como ven ahí los círculos celestes, ¿cierto?, se pueden verificar tsunamis medios. Y el caso del terremoto de 1906, que representa antes del 2010 el peor escenario, claro, se registraron daños de edificios, pero tsunamis medios. Y el de 1985, que quizás alguno de ustedes los pudo haber vivido, solamente se produjeron daños de edificios y tsunamis medios. Por lo tanto, la evidencia escrita que nos está queriendo decir que el peor evento registrado acá en la zona, en la región de Valparaíso y en el litoral central, es el del 8 de julio de 1730. Bien, entonces, con esta evidencia también la cotejaron con los escritos de los japoneses al otro día, y fíjense, el día 25 del quinto mes, es decir, el 9 de julio hubo kaicho. ¿Qué quiere decir eso? Tsunami en los distritos de Miyagi, Ojika, Monou y Motoyoshi. Destruyó cercas y dañó arrozales y cultivos, que son los balnearios que se encuentran en rojo, ¿cierto? Quiere decir que el terremoto fue tan grande que al otro día llegó a nuestros hermanos japoneses. Y acá, bueno, acá tenemos un video que muestra cómo la ciudad puerto de Valparaíso recuerda este terremoto y lo conmemora como el peor evento ocurrido en la zona. La lección de este video, que es de la ONEMI, es que todo evento que ocurrió en el pasado volverá a ocurrir en el presente y en el futuro. Así funciona la Tierra, así, esa es la primera ley de la geología. Por lo tanto, debemos estar preparados. Entonces, justamente aquí está la iglesia de la Matriz, ubicada en ese cerrito en 1822, y según la evidencia escrita, el agua del maremoto llegó hasta el primer peldaño de la escalinata de la iglesia de la Matriz, ubicada en el cerro, aproximadamente 10 a 11 metros sobre el nivel medio del mar actual. Aquí también podemos ver en la infografía de la izquierda cómo está la iglesia de la Matriz, ¿cierto?, el convento de San Agustín y el convento de los Mercedarios, que sería actualmente el colegio Pedro Nolasco, frente a la Plaza O'Higgins, a una cuadra del terminal rodoviario. ¿Qué nos dice la evidencia escrita? Que el convento de los Mercedarios fue totalmente inundado. O sea, si hoy volviera a ocurrir el mismo tsunami, probablemente toda la Plaza O'Higgins, todo el colegio mismo Pedro Nolasco, y entre otras infraestructuras, estaría bajo el mar. Aquí es lo que les decía, donde se rectifica con el nivel medio del mar actual hasta donde llegó el agua, siendo la iglesia de la Matriz el punto hito, y en promedio se podría decir que el tsunami de 1730 inundó sitios que hoy están a 10 metros sobre el nivel medio del mar. En la imagen de la izquierda podemos ver una infografía de cuántos terremotos, las zonas de los terremotos en cuanto a su energía liberada. Por ejemplo, podemos ver en color azul cómo ocurrió el terremoto de 1985, la zona muy acotada, la región de Valparaíso, el de 1822, el del 2015, el 16 de septiembre, y el del 2010. Si se fijan, hay una zona que está en blanco, donde se mete la fosa, que lo podemos ver en la imagen en el centro, sismosidad moderna, donde no se presentan réplicas o no se presentan sismos de mediana intensidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que justamente en la zona en donde las placas están más trabadas, por lo tanto, la posibilidad de que un terremoto ocurra en un plazo cercano es muy alta. Justamente coincide con la mayor cantidad de población costera en nuestro país. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasaría si ocurriera un evento similar al de 1730 en la bahía de Cartagena o en San Antonio? Siguiente. Para eso tenemos que saber cómo era nuestro relieve, cómo eran nuestros
paisajes originales sin la intervención del hombre. Podemos ver que acá en una fotografía tomada desde un avión en 1963 nos muestra cómo era, por ejemplo, Cartagena, en donde podemos ver extensos campos dunares, paleodunas, dunas de más de 10.000 años de antigüedad, totalmente surcada por cuerpos de agua. Por ejemplo, en la imagen que sale en el círculo rojo podemos ver la duna parabólica de Cartagena, lo que hoy sería la población José Arellano Rivas y el ensueño. Y por el lado norte, ¿cierto?, aparece en el círculo azul la laguna del Peral. Es decir, todo esto era un campo dunar. ¿Qué sería hoy en día? Serían los balnearios de Playas Blancas, San Carlos, Costa Azul, San Sebastián y en parte Cartagena. En la imagen de la derecha podemos ver cómo era la geomorfología original, cómo eran las formas originales. Entonces, eran extensos campos dunares que estaban surcados por cursos de agua, por ejemplo, por el norte la quebrada Los Helechos, ¿cierto?, la quebrada Los Ciruelos, estero La Cigüeña, y por el sur el estero de Cartagena. ¿Qué implicancias tiene esto? Que además de ser un campo dunar, ¿cierto?, la onda se amplifica, se produce el efecto de sitio, y además están ubicadas sobre planicies costeras, es decir, zonas relativamente bajas. Lo mismo ocurre en San Antonio, en tremendo campo dunar. Podemos ver la fotografía de 1945, donde todo el sector de Alto Miramar, ¿cierto?, todo el sector que hoy en día ocupa la mayor cantidad de población de San Antonio era antiguamente campos dunares, como dice la infografía del Instituto Geográfico Militar, llamada Dunas de Llolleo. Aquí también podemos ver la carta geomorfológica y exactamente refleja la situación. Gran parte de San Antonio está ubicado en campos dunares, lo que implica una mayor amenaza, ¿cierto?, vulnerabilidad cuando se produce un terremoto, porque se siente en suelos blandos, se siente mucho más fuerte. Ocurre el fenómeno de aceleración sísmica. Aquí, bueno, hay un gran mito en la zona que mis vecinos adultos mayores hablan sobre que aquí no va a ocurrir nunca un tsunami. Yo les pregunto por qué. Me dicen porque acá se encuentra la fosa. La fosa nos va a defender. Y claramente existe esa fosa, se llama Cañón de San Antonio, pero según las últimas investigaciones, a lo más, esta ruptura, esta aspereza, que es un río submarino en el agua, a lo más disminuiría un 5% de la energía total liberada. Es decir, para el año 2010, frente a la Concepción, también tenían una de estas estructuras, el cañón del Biobío. ¿Qué ocurrió finalmente? El tsunami entró igualmente. Por lo tanto, en cierta manera, es verdad que protege el cañón, es una aspereza, pero del tamaño que estamos esperando, que es un 9.3, 7 minutos temblando, el tsunami va a ingresar igual. Aquí está entonces la fuente de sedimento, ¿cierto?, de nuestras playas, en nuestra playa de Cartagena, en nuestra playa de Llolleo. Nos damos cuenta que constantemente desde Santiago los sedimentos, las rocas que vienen a través de las erupciones volcánicas, vienen siendo transportadas por el agente del río mismo, del Maipo, llegan a nuestras costas en forma de granitos de arena, y esas son transportadas por una corriente llamada deriva litoral, que va de sur a norte en Chile, va transportada a la bahía de Cartagena. Este tenemos el mapa de amenaza sísmica del SIGAS, del CERNAGEOMIN, que nos dice que en relación a San Antonio, como gran parte de San Antonio está ubicada sobre campos dunares y sobre llanuras fluviales, la zonificación sísmica, la amenaza sísmica es mayor. En colores anaranjados ustedes pueden ver, y en colores rojos significa que al producirse un sismo, los residentes, ¿cierto?, las personas que viven en ese sector se sentirá mucho más fuerte. O sea, por el efecto de sitio, valga la redundancia, la onda sísmica se amplificará, a diferencia de los sectores más altos que se encuentran sobre rocas, que son los colores tipo A. Aquí está la modelación que realizó Carolina Martínez en su paper del año 2019, en donde en la imagen izquierda, tomando los mismos parámetros de ruptura de 1730, podemos ver un deslizamiento aproximado de 20 metros en el fondo oceánico y un levantamiento de hasta 4 metros en la zona costera, digamos, sobre el mar, y un bajamiento, digamos, de la superficie de la corteza, una subsidencia sísmica de 4 metros.
El color verde, ustedes pueden ver el caso de la bahía de Cartagena. Entonces acá, ¿qué nos muestra este paper? Que a los 25 minutos se produce la inundación máxima, pero a los 5 minutos después del terremoto se produce la llegada de las primeras horas. Si se fijan en el gráfico, que es un mareógrafo que está en su segmento derecho inferior, puede mostrar cuáles son las alturas o las profundidades de inundación que llegaría a la bahía de Cartagena incorporando el tiempo. ¿Qué nos dice esto? Que las alturas o profundidades de inundación pueden superar los 8 metros y estas se realizarían o llegarían a nuestra costa a los 25 minutos. Las velocidades llegan hasta 10 metros por segundo o 36 kilómetros por hora y las máximas inundaciones se producirían en las planicies litorales, que son las zonas rojizas. Por lo tanto, esta es una cartografía oficial del CHOA. ¿Por qué literalmente está todo en rojo? Porque las alturas de hora pronosticadas, ¿cierto?, que lleguen a la planicie son alturas superiores a 2 metros. ¿Qué nos dice la ciencia? Que sobre 2 metros las posibilidades de sobrevivencia son muy bajas. El INLA, que es la inundación horizontal, llegaría a 1 kilómetro, aproximadamente hasta la avenida del Peral. En cuanto a San Antonio, antes del terremoto del 2010 se tenía como peor evento el terremoto de 1906, pero luego del terremoto se afianzó estos modelos, ¿cierto? Y gracias a las nuevas investigaciones se actualizó al evento de 1730, en donde gran parte de San Antonio, ¿cierto?, el sector más cercano a los cursos de agua, estaría en alto peligro de inundación. Acá tenemos un modelo 3D elaborado para la bahía de Cartagena, en donde se muestra cómo el relieve, ¿cierto?, cordillerano, la cordillera de la costa, está por sobre la planicie litoral, donde se encuentran los balnearios de Playas Blancas, San Carlos, San Sebastián, y además están surcados por cuerpos de agua, como el estero de Cartagena, ¿cierto?, como la laguna del Peral. Entonces, bueno, aquí hay una simulación realizada por Sigiden, en donde se demuestra, bueno, con el tiempo obviamente, cómo la planicie litoral, las zonas más bajas son inundadas y el agua, si se fijan, entra por los corredores de peligrosidad. ¿Cuáles son esos corredores de peligrosidad? Esteros, quebradas y ríos. El agua siempre busca los puntos más bajos para ingresar. Entonces, es una amenaza latente que hay que tener en cuenta que en cualquier momento podría ocurrir. ¿Cuáles son los elementos ubicados en zona de riesgo por tsunami? Entonces, San Antonio, gran parte de San Antonio, de las instituciones gubernamentales, la comisaría, cuerpo de bomberos, la gobernación provincial, ¿cierto?, se encontraría en zona de riesgo de tsunami, junto al registro civil, entre otras cosas, y muchos colegios también. Por lo tanto, la vulnerabilidad incrementa, ¿cierto?, se incrementa, por lo tanto el riesgo es aún mucho mayor. Este es el visor Chile preparado, ustedes lo pueden revisar en la página de la ONEMI, se llama Territorio de Amenaza. También también aquí de alguna forma se análoga toda la zona de inundación a la cota 30, que es la cota de seguridad, que ustedes pueden ver en la línea verde. Son las zonas que representan de alguna manera el riesgo de la amenaza por tsunami. Los puntos de encuentro los pueden ubicar también en la misma página. Acá también hay una situación que a mi parecer es muy grave, en donde en el aparcadero municipal, donde actualmente se encuentra el Departamento de Operaciones y la Dirección de Medio Ambiente, la DIMAO de la Municipalidad de Cartagena, están literalmente en zona de riesgo máximo, alto zona de riesgo, y hay un letrero que fue realizado por la ONEMI, en donde te indica que la zona de evacuar está ubicada hacia el norte. Te dice, si evacúas en esta dirección, te vas a salvar. Pero, ¿qué ocurre en el norte? Está el estero de Cartagena. Y sabemos, por la evidencia empírica, ¿cierto?, que el tsunami siempre busca estas zonas más bajas para poder ingresar. Por lo tanto, este letrero literalmente te está enviando a la muerte. Una situación muy grave que se debe corregir urgentemente. Bueno, y aquí Matías Carvajal
en un seminario que se hizo a principios de año, bueno, retrató qué pasaría si una persona está ubicada en Viña del Mar, ¿cierto?, en el casino de Viña del Mar, y ocurría el terremoto. ¿Se alcanzaría a salvar del tsunami? Bueno, tomando las vías de evacuación oficial de la ONEMI, que está paralela al estero Marga, esa persona que está representada en el punto rojo, se podría decir que se mojaría las patitas, si es que llegara a correr, ¿cierto?, a evacuar a una velocidad de 1 metro por segundo, idealmente después del sismo. ¿Cuál es la implicancia de esto? Es que en Japón retrataron este mismo escenario en una zona costera, que ustedes pueden ingresar también en el video, y se dieron cuenta que para el año 2011 esta zona se inundó completamente. La misma morfología de Viña del Mar, la misma morfología de la bahía de Cartagena. Bueno, esto ocurrió y se inundó completamente. Lo que hace pensar también de que además de evacuar, debemos hacerlo rápido. Ojalá en un promedio menor a 15 minutos. El diario El Líder también retrata este fenómeno, ¿cierto?, y hace esta siguiente pregunta. ¿Estamos preparados para un tsunami y terremoto en la zona? ¿Están preparados ustedes? ¿Tienen un kit de emergencia? ¿Saben cuáles son las vías de evacuación oficiales? ¿Los puntos de encuentro? Si me pillan en el hogar, si me pillan en el trabajo, en el colegio, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde tengo que evacuar? Pensemos un ratito qué podríamos hacer, ¿cierto?, teniendo siempre la lógica de que los tiempos de arribo de la ola en el peor escenario, del 8 de julio de 1730, van a ser de 15 minutos en promedio. Entonces, lo malo, aunque no sabemos ni cómo ni cuándo, queramos o no, un tsunami grande como el de 1730 volverá a ocurrir. Esto también es positivo, ¿cierto?, porque sabemos que ocurrirá. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos o ignoramos? Como decía el video de la ONEMI, la memoria salva vidas. Si sabemos que esto ocurrió hace 300 años, bueno, volverá a ocurrir y después pasarán otros 300 años en promedio, ¿cierto?, y volverá a ocurrir. Así funciona nuestra Tierra. Somos nosotros solos los que no hacemos caso, vivimos en zonas de riesgo y no hacemos los lesos, siendo que siempre van a ocurrir este tipo de fenómenos. Bueno, aquí también hay una cartografía adicional que ustedes pueden ingresar a esta aplicación, en donde además del riesgo sísmico del terremoto de interplaca, pueden encontrar, bueno, cuáles son los riesgos de fallas corticales. Por ejemplo, en Santiago, la falla de San Ramón. Acá en nuestro litoral tenemos dos grandes fallas: la falla del río Maipo, que atraviesa toda la caja del Maipo, y la falla de Cartagena, que atraviesa todo el valle de Cartagena, entrándose esto por San Sebastián y dirigiéndose, cuando uno viene bajando la variante, hacia el norte por Las Cruces. También lo pueden revisar en la bibliografía. Y eso, termino con esta imagen que no retrata un tsunami, pero retrata una situación que cada vez es mucho más frecuente, las marejadas en nuestro litoral, en donde se muestra la playa grande de Cartagena en mayo de 2013 y la misma fotografía en agosto del 2018. Muchísimas gracias por su atención.